Muy buenas tardes, hermanos. Damos gracias a Dios por permitirnos estar reunidos en torno a su palabra y creer que el Señor está con nosotros. En esta hora quiero que ustedes, si pueden, abrir sus Biblias en el Salmo 27 para tener un tiempo de reflexión en torno a su palabra. Su palabra dice así: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. En cierta ocasión escuché una historia de una persona que decía que había un hombre que caminaba en las noches oscuras por un lugar. Y en esa noche había mucha lluvia y había mucha nevazón. Así que el hombre iba caminando hacia su destino cuando de repente perdió el equilibrio y empezó a caer hacia un precipicio. Y él, cuando iba cayendo, él esperaba que Dios tuviera misericordia de él, porque él sabía que seguramente al caer hacia ese precipicio iba a perecer, y él clamaba a Dios que Dios tuviera misericordia. ¿Cuál fue su sorpresa? Que cayendo, de repente cayó sobre un lugar en donde pudo realmente tener la caída. Era un árbol. Y sucede lo siguiente, que ahí estaba toda la noche y él seguía clamando y diciendo a Dios: Dios, por favor, ten misericordia. Ayúdame en este momento difícil que estoy viviendo. Y en medio de esa situación escuché una voz que le dijo: salta, salta. Y él decía, tal vez en mi pensamiento, a lo mejor es mi buena intención, y no hizo caso. Esa voz la escuchó por un buen rato, hasta que se quedó dormido por el frío, por la inclemencia del tiempo, se quedó dormido en ese lugar. Al otro día, cuando los rescatistas salieron a buscarlo, el hombre estaba a 1 metro del suelo. Sencillamente, él no creyó a lo que Dios podía hacer. Él no creyó en la promesa de Dios, en que Dios dice que Él nos sostendrá para que nuestro pie no tropiece en piedra. Aquí vemos a un hombre que habla de una experiencia, porque yo creo que en la vida todos nosotros vivimos ciertas situaciones que nos ayudan a crecer en la vida y nos ayudan a tener experiencia. Por eso nuestra vida como seres humanos es una vida de desarrollo, es una vida de conocimiento, y cada vez que vivimos, cada año, cada mes, algo siempre estamos aprendiendo. Bueno, David había aprendido desde su juventud que Dios tenía siempre una provisión de amor y de misericordia, y que Dios estaba sobre todo sus negocios, sobre todos sus problemas, sobre todas sus alegrías y tristezas. Él sabía que Dios le había cuidado en diferentes instantes. Le había cuidado cuando niño, él cuidaba las ovejas de su padre, y muchas veces el lobo, el león, vino a querer quitar alguna oveja del rebaño, y Dios le daba la fuerza, la valentía para enfrentar el problema. Después, cuando él tuvo que enfrentarse al gigante frente a un hombre guerrero, capacitado desde niño, Dios le dio la bendición de poderlo derrotar. Después tuvo que él vivir en diferentes situaciones y Dios siempre estuvo con él. Y cuando escribe este salmo, él entiende de que todo esto no había sido producto de la casualidad, sino que había sido producto de que Dios había estado siempre con él. Y él escribir este pasaje nos ayuda a nosotros, porque en su ciencia Dios lo inspiró a escribir este pasaje, para que hoy día nosotros podamos poder ser bendecidos a través de ella. Aquí el salmista nos habla y nos dice que Jehová es la luz y su salvación. En primer lugar, él ve que la vida trae
trae sombras y luces. Hay momentos en que nosotros nos brilla el sol todos los días y podemos ser bendecidos y podemos vivir en una vida plena de gozo y alegría. Pero también la vida trae tristeza, trae oscuridad, trae enfermedades, trae decepciones, trae situaciones como las que estamos viviendo, llenas de incertidumbre para el futuro. Pero así como David pudo experimentar el cuidado de Dios, también nosotros podemos experimentar la bendición de Dios. Él dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? En otras palabras, eso no es que haya nacido por sí mismo, sino que es producto de su experiencia con Dios. Él, como yo le contaba, él vivió diferentes situaciones. Se enfrentó a un montón de peligros. Pero esa experiencia, esa vida que vivió de dificultades, lo hizo crecer en el conocimiento y al mismo tiempo en fe para con su Dios. Él no dudaba que cada problema que lo enfrentaba, él no dudaba que Dios estaba con él. Él creía con todo su corazón de que Dios estaba al cuidado de él. Por eso él dice más adelante en este pasaje, dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. En otras palabras, él tenía la seguridad que Dios estaba en el control, que Dios estaba guiando sus pasos. Él dice, en otra frase, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. En otras palabras, su experiencia era tan profunda que él ve cómo Dios pudo cuidarle en momentos de tantos peligros. Angustiadores, sus enemigos, los que querían destruirlo. En otras palabras, es tan traumático lo que dice: quisieron comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. ¿Quién hizo esa zancadilla? ¿Quién puso esa celada para que esta gente que le odiaba, que quería destruirlo, le pudieran dejar y no le pudieran tocar? Es que el Señor estaba con él. La Biblia nos habla en otro pasaje, el Salmo 91 dice: caerán a tu lado 1000, 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Amados hermanos, cuando ponemos nuestra vida en el Señor, cuando la colocamos en el Señor, podemos esperar lo mejor para el Señor. ¿Cuánta gente está muriendo? ¿Cuánta gente está sucumbiendo en este momento? Pero nosotros creemos que nuestra vida está en el Señor. La palabra de Dios en el libro de Corintios, el apóstol dice que ya ninguno de ustedes debe vivir para sí. Si vivimos es para el Señor, y si morimos es del Señor. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Cuántas ganas, cuánto deseo tiene el maligno de destruir nuestras vidas, pero Él no hace nada si el Señor no lo quiere. Y si tenemos nuestra vida en las manos de Dios, siempre veremos la bendición de Dios. La Biblia nos habla, dice: aunque un ejército acampe contra mí, yo no temeré, mi corazón no estará angustiado. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Confianza significa fe, seguridad, provisión, hermano, de confianza en Dios. Por eso, en esta hora, debemos confiar en Dios. Vuelvo al ejemplo que le decía. Muchas veces Dios nos habla de diferentes maneras, alentándonos que Él está con nosotros. Pero sencillamente es nuestra visión de ver el problema mayor que el Dios que servimos, que muchas veces no dejamos que Dios nos hable, o sencillamente no queremos oír, o nuestros oídos se vuelven graves a no oír la voz de Dios. Este hombre había caído y la manifestación de Dios estaba con él, pero sencillamente él no quiso escuchar la voz de Dios que le dijo: lánzate. Y el suelo no estaba más de 2 metros. Prefirió aferrarse a su lógica, prefirió aferrarse a lo poco que tenía en seguridad y no creer, queridos hermanos, de que Dios podía sostenerle en medio de esa situación. Por eso, amados hermanos, yo le insto a que volvamos al Señor. Yo le insto a que busquemos su refugio. Y usted que realmente ha vivido por muchos tiempos, tal vez muchos años, lejos de este amor del Padre eterno, yo le insto a que busque a Dios,
en el silencio de su cuarto, en el silencio de su corazón, busca a Dios. Pídale que Dios pueda cuidarle. Pídale que Dios vuelva su rostro sobre usted y tenga de usted misericordia. Dios le bendiga, Dios le prospere y Dios le siga guardando y proveyendo cada día una bendición especial para su vida. Dios le bendiga. Amén.